¿No es? No es el otro cable que está de su lado. Es que lo ponen con menores ¿y de cómo sabes que no? Porque eso se proyecta acá. Ahora sí, por favor, atiendan. Atiendan. Entonces hemos hablado de la alcalosis respiratoria, sucede por un aumento de la frecuencia, la eliminación del CO2, y eso estimula el centro respiratorio y se elimina más de la cuenta del CO2. Entonces el CO2 llega a ser en poca cantidad y el bicarbonato lo eleva haciendo una alcalosis. Entonces el paciente generalmente sufre la pérdida de conocimiento, llega siempre al hospital con una sinología que simula un coma. ¿Coma qué quiere decir? Toda vez que ustedes encuentren un concepto que no está claro, tienen que tener su diccionario médico y ahí busquen qué es coma. ¿Qué es coma? ¿Alguien sabe? Toda palabra médica que no saben, vayan al diccionario médico y vayan. Coma es ausencia de toda, ausencia de ausencia del entorno, ausencia total, tanto psíquica, física, de una persona. Ausencia del entorno, ausencia de la realidad. ¿Ya? Una persona que está así, en coma, quiere decir que no tiene contacto, no hay una ausencia de la realidad, no tiene contacto con la realidad, ni psicológica ni física tampoco. Entonces, el paciente simula coma, pero es más que todo por esto. El CO2 se está eliminando tanto que ya el cerebro tiene alteraciones. Vamos a ver que los vasos cerebrales, el circulatorio, aumentan o disminuyen dependiendo del CO2, ¿no? Y eso hace perder el conocimiento. Todo tiene explicación. Una persona que está así pierde conocimiento, pero es que ha perdido mucho CO2. Entonces el CO2, ¿por qué pierde el conocimiento? Porque la ausencia de CO2 de hipocarnia hace que el vaso sanguíneo que estaba circulando así se vuelva así. La sangre ya no puede llegar y el cerebro se desmaya. O sea, la persona se desmaya. Todo tiene que tener explicación fisiológica, ¿no? ¿Qué pasa con el vaso sanguíneo? Provoca vasoconstricción. Vasoconstricción. No confundan la vasoconstricción con la dilatación. La vasoconstricción es cuando hay constricción. ¿Qué quiere decir constricción? ¿Han visto ustedes los dibujos donde hay una boa y constriñe? ¿Cómo se va achicando hasta que lo ahoga la presa? Eso es constricción. O sea, la pared vascular empieza a contraer. Eso es vasoconstricción. Y he visto muchos de los prácticos vasoconstricción, vasodilatación. No. Una cosa es la constricción y otra cosa es la dilatación, o sea, pasiva. Vasodilatación. Por ejemplo, esto es el vaso, ¿ya? Normal, digamos. Cuando hay vasoconstricción, esto se vuelve así. Pero esto se vuelve porque esto empieza a contraer, ¿no? Las fibras contraen como si fuera, y se vuelve pequeño este vaso. De lo que tenía un radio bastante amplio, se vuelve delgadito. Entonces por ahí la sangre, ¿para qué hace eso el cuerpo? Para poder distribuir la sangre, porque la sangre no tiene fuerza. Eso es vasoconstricción. Vasoconstricción quiere decir cuando aquí tiene un músculo, ese músculo se contrae, abraza. Eso es vasoconstricción. Y vasodilatación es cuando ese músculo se relaja. Puede ser entonces este mismo vaso y se relaja. Eso es cuando hay dilatación, vasodilatación. Pero esto
Depende del músculo. El músculo puede haber vasoconstricción, el músculo puede relajarse. El contenido no produce vasoconstricción. Y he visto mucho ahí, tiene poco volumen, hay vasoconstricción. Claro, en vasoconstricción hay secundario a que el cuerpo trata de compensar, pero no estamos avanzando circulatorio todavía. Hay menor cantidad de volumen, sí. Menor cantidad de volumen no es sinónimo de vasoconstricción. Porque esto puede tener, este mismo vaso, puede tener menor cantidad de volumen. Entonces, hay menor cantidad de volumen, pero aquí no hay vasoconstricción todavía. El cuerpo ya eso va a ser una vasoconstricción así. La cantidad de volumen empuja, y esa cantidad de volumen por el momento es poquito, pero con la vasoconstricción todavía es mucho más poquito. La vasoconstricción sobre lo que hay menor volumen todavía lo aprieta más. O sea, quiero que entiendan eso. Sí, díganme. Doctor, cuando hay poco volumen, o sea, ¿cuándo es que el cuerpo automáticamente ya comienza a desarrollar la vasoconstricción? Siempre que hay menor volumen, hay vasoconstricción. O sea, el menor volumen estimula la vasoconstricción. ¿Para qué? Para distribuir la sangre, porque es poquito. El problema es que estando con buena cantidad de sangre hay vasoconstricción. Eso es fatal, eso es enfermedad, eso da hipertensión. Pero eso van a aprender el curso. Ya entonces, el CO2, ¿qué produce? Vasoconstricción o vasodilatación, dependiendo si hay mucho o hay poco. Entonces, en el cerebro, este es el cerebro, voy a hacer este vaso. Este es el vaso sanguíneo normal. Si hay poco CO2, o sea, empieza a haber menor cantidad, ¿menor de cuánto? Menor de 40 es lo normal. Entonces, 40 de CO2, 40 millones de mercurio, esto es la presión parcial de CO2 normal. Si hay arriba de esto, se llama hipercapnia, abajo se llama hipocapnia. Esos son valores hipo, abajo, hiper, arriba, valores del CO2. Si nosotros tenemos hipocapnia, menor cantidad de CO2, ¿qué provoca la hipocapnia? Por decir 30. Esto es hipocapnia, tiene 30. Esto va a provocar que este vaso se contraiga. Entonces, vamos a tener esto. Una contracción cerebral por hipocapnia. Y al revés, si nosotros tenemos hipercapnia, se relaja. Entonces los músculos pueden contraer o relajar dependiendo del CO2, y bien importante esto, porque eso lo usamos nosotros en medicina. Lo usamos porque tenemos máquinas que nos dan aumento o disminución de CO2, ¿cómo? Aumentando la frecuencia del CO2. Entonces, por favor, yo les voy a pedir que ustedes lean fisiología, ¿no? Y no solamente, digamos, lean de memoria, entiendan cómo funciona. Y aquí que ha producido menor cantidad de CO2, vasoconstricción. Y eso ha provocado el desmayo. Entonces, por eso viene este problema que estamos viendo aquí. Los signos y síntomas acontecen por eso. Y esto tiene relación con todo lo que es ácido base, porque ácido base es aumento de CO2, disminución de, entonces va a haber mucho problema de eso, tienen que aprender eso. Y obviamente va a haber preguntas de examen de esto, ¿ya? Entonces esto creo que está bien entendido aquí, el aumento de CO2, provoca hipocapnia, si baja por menos de 20, imagínense 40 es lo normal, menos de 20 pierde con cualquier persona se desmaya. Y hemos dicho cómo podemos volver el conocimiento a esa persona. ¿Cómo? Tapándole la nariz. No, esa es la peor respuesta que encuentras, ¿sí? Usted explicó que a ese alumno le puso como una bolsa Sí, para pero que... eso es solamente una forma, pero ¿cómo aumento? ¿Cómo hago que esa persona vuelva en sí? Disminuyendo, aumentando el CO2, aumentando el CO2. ¿Cómo aumento el CO2? Disminuyendo la frecuencia.
Como también, bueno, ahí me tapándolo, ahorcándolo, obvio que va a aumentar, pero esa no es la respuesta. Y por favor, no me confundan, yo les doy ejemplos bien prácticos. Por ejemplo, cuando estoy en neuro, les voy a dar esto es un motor, esto es la luz, esto es apagar la luz, y no me vengan con eso en las respuestas. ¿Por qué no hay movimiento? Porque se apaga la luz. No. ¿Por qué no tiene movimiento del pie? Es que el cable se cable de luz. No. Yo les doy ejemplos de cable de luz, pero eso es para que entiendan. No es para que me respondan. Yo he visto las preguntas, las una les doy el recuperatorio abierto y me responden. Se rompió el cable. Claro que han entendido, pero lo que estamos aprendiendo, aplíquenlo a la medicina. Yo les he dicho, por ejemplo, tenemos, les he dibujado esto, ¿no ve? Tenemos una membrana semipermeable y aquí tenemos hiperosmolaridad. ¿Y el agua de dónde a dónde va a ir? Hacia los osmoles. Entonces, los osmoles van a traer agua. Entonces el agua tiene que ser así, ustedes tienen que ponerme así. Y ahí me ponen agua pasa al ambiente B, por decir este será al ambiente B, atraído por aumento de osmolaridad. Listo. Y pueden poner ahí un aumento de osmoles. Listo. Con otro colorcito, no lo mismo, con un negrito, con un punteado, que sea entendido. Pero ¿qué me han hecho? Me han hecho esto, aplíquenlo. Yo he hecho esto para que entiendan. Un vaso sanguíneo es así también, en un litro, osmolaridad, número de moles por litro. Esto es osmolaridad, pero ahí ya no tenemos estos osmoles que vemos en un frasco. Aquí tenemos sodio, glucosa, calcio. Entonces aquí tenemos los osmoles, que nos da ¿cuánto? 300. Pero esto hecho para que ustedes entiendan que así como esto, así funciona. Tenemos una membrana semipermeable. Y si tenemos fuera del vaso menor cantidad de osmoles, el agua ¿de dónde a dónde va a ir? Del líquido extravascular al intravascular. ¿No es? Pero entonces, no me hagan esto como respuesta, aplíquenlo con dibujos del cuerpo. Porque ustedes van a practicar con genio, no van a practicar con vaso, van a practicar con genio. Háganlo. No importa dibujos medio raros, pero que se entienda, que ustedes han entendido cómo funciona la cosa. Ya, entonces estamos aquí. Entonces está entendido aquí los dibujitos, fíjense, como el CO2 ha bajado, el bicarbonato no ha bajado. Y el peso provoca un aumento del pH. Y eso es lo que provoca la pérdida de conocimiento, y lo que tenemos que hacer es aumentar el CO2. Esa es la respuesta. No es aplicar un torniquete, no. Ni siquiera aumentar el CO2. Eso. ¿Cómo aumentamos el CO2? Ahora, si me dicen, ¿cómo aumentamos? Regulando la frecuencia. Eso no es respuesta. Regulando, ¿qué quiere? Que puedo regular hacia arriba o puedo regular hacia abajo. Regulando no me dice nada. Tienen que poner aumentando o disminuyendo. Eso les digo para el próximo práctico que vamos a hacer, porque hay muchos regulando. No, tienen que poner aumentando o disminuyendo. ¿Está entendido? Yo, miren, lamentablemente no me va a poder aplazarlos porque estoy tratando de hacerlo más visual, lo más suave, lo más light posible, más light que una fisiología. No van a ver. No van a ver. El único que les va a dar más light es el doctor Paiva, que ahora es doctor. Unos dibujitos que a mí me hace alucinar. Paciencia para hacer. El único. Después no veo ninguno que haga dibujitos entendibles. ¿Está bien, no? Bien. Entonces vamos a pasar a esto, por favor, mucho ojo con esto. Porque aquí viene la aplicación. Hemos visto que una alcalosis respiratoria va a haber compensación renal, que aumenta el pH en muchos días, entonces el riñón va a eliminar el álcali exagerado por
la orina. Entonces el riñón es el encargado cuando es algo crónico. Ahora bien, vamos a ver las alteraciones del calcio. Esto es lo que explica en un paciente el hormigueo, la contracción, porque vamos a ver que el calcio tiene que ver con la contracción muscular. Si tenemos calcio, eso apréndanlo por favor. Si tenemos calcio, va a haber contracción muscular. Contracción muscular. Si no tenemos calcio, al revés. El calcio hace contracción. El poco calcio va a disminuir. Entonces, esto viene. En una acidosis tenemos un exceso de iones de hidrógeno. Eso es acidosis. ¿Está entendido? Sabemos, ¿no? Ahora, la albúmina es la que tiene unido al calcio. El calcio está unido a la albúmina. La albúmina es una proteína que está circulando por el cuerpo. Este es un vaso y ahí está la albúmina. Ahí está la albúmina. Y la albúmina tiene sus manitos que agarran moléculas de calcio. Y va soltando su calcio según la persona recibe. Pero cuando hay exceso de ion hidrógeno, una acidosis, entonces el ion hidrógeno empieza a aumentar aquí en el plasma. Y el problema que este ion hidrógeno, todo lo malo tiene más afinidad. Por ejemplo, el monóxido de carbono tiene más afinidad por la hemoglobina y lo mata a una persona. El ion hidrógeno tiene más afinidad por la albúmina. Por tanto, desplaza al calcio. Entonces, el calcio, esto, se sale y se une al ion hidrógeno y el calcio desplazado está aquí. Este otro viene y lo empuja al calcio y él nomás conecta y el calcio desplazado está aquí. Y así conforme los iones hidrógenos van desplazando al calcio unido a la albúmina, vamos a ver que vamos a tener mayor cantidad de calcio. ¿Qué se llama cuando hay mucho calcio? Hipercalcemia. Entonces, en una acidosis, la hipercalcemia va a producir letargia, va a producir hiporreflexia. En hipercalcemia, ¿y por qué? También tienen que saber por qué, todo es por qué, por eso ahí vamos a revisar uno por uno, ¿por qué? Hay edema, ¿por qué? Ustedes pregúntense por qué. Porque el agua es atraído por los pulmones en el líquido estacional. Pongan edema, ¿por qué no ponen edema? ¿Y por qué? No sirve, pues eso, no sirve para nada, el bonito es cero, por eso están con 10. Hay un grupo que tiene 0, imagínense 0, ni uno lo han metido. Entonces, fíjense, el calcio promueve letargia, hiporreflexia. ¿Por qué? Porque nosotros, vamos a avanzar el próximo tema, la célula muscular tiene también sus poros por donde entran los iones sodio. Los iones sodio entran aquí, despolarizan, provocan movimiento. Entonces, el ion sodio al despolarizar produce movimiento. Pero cuando hay mucho calcio, cuando tenemos mucho calcio aquí afuera, ¿el calcio qué hace? El calcio es como un portero que no deja entrar ningún sodio adentro. Cuando el sodio entra, se produce despolarización y movimiento. Como el sodio no logra entrar, no hay circulación, no hay movimiento. Por eso es que en una acidosis va a haber siempre letargia. El paciente está apenas respirando, durmiendo, ¿no? Más bien perdón, está respirando siempre fuerte, ¿no? Tratando de compensar, pero letárgico. ¿Qué es letárgico?
¿Qué quiere decir letárgico? Como decaído, como con sueño. Soñoliento, un sueño. Si despierta a repente, vuelve a dormir. Como cuando ustedes no duermen varios días, a ver que despierta. Reflexio, ahorita este joven está ahí haciendo agarro una agujita, tiene el pincho y va a saltar. ¿No? Pero si está hiposreflexo del pincho, no hay salto. ¿No? Ahorita en su dedito hace así. Despertáis hiposrefléctico, no hay nada. O sea, eso es hiporreflexia, no hay reflejo, está como tuviera borracho. ¿Está entendido? Sí. No, eso es el muscular. Vamos a disparar al potencial de acción. Vamos a ver potencial de acción la próxima semana. La próxima semana avanzamos potencial de esto, acuérdense, porque esto es pregunta de examen. ¿Por qué la hipercalcemia produce letargia y hiporreflexia? ¿Por qué? Y en el potencial de acción van a aprender por qué. Ahí les voy a explicar por qué el potencial de acción es perjudicado por el calcio. Que inicialmente un pequeño vistazo. Vamos a ver la próxima semana. ¿Está entendido? Eso es en la acidosis. En cambio, en la alcalosis hay una disminución de iones hidrógeno, porque es alcalosis. Y por tanto, como hay disminución de iones hidrógeno, el calcio vuelve a unirse aquí y hay menor cantidad de calcio en el plasma. Tenemos hipocalcemia. Y esa hipocalcemia va a producir hormigueo, contracciones musculares, calambres. Una de las causas de calambres en los mayores, en los viejitos, así como yo, mayores de 50, 60, más bien peor, 70, calambres en nuestras sociedades por falta de calcio. Porque nos descalcificamos poco a poco. La mujer igual, cuando empieza a tener deja de tener ciclos menstruales, se descalcifica y eso produce muchas veces este tipo de calambres. Ustedes tienen que saber por qué fisiológicamente falta magnesio, alta calcio, alta potasio. ¿Y de dónde viene ese conocimiento? Claro, el médico de memoria, los que no han sabido fisiología de memoria, alta calcio, potasio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace el calcio? ¿Qué hace el potasio? ¿Qué hace el magnesio para calmar? ¿No? Entonces, cuando una persona está con calambres, hay que surtir el calcio, el magnesio y que coma plátano todo el tiempo o tomates, o si no, darle el jarabito cálido. Pues con eso deja de tener contracción. Ya no están así, ya no están contrayendo. Pero ustedes tienen que saber por qué. Ahí está una persona letárgica y ahí están los espasmos carpopedales. ¿Qué es decir espasmo? Empieza a contraerse así, uno empieza a moverse así, no puede, lo mismo empieza a contraerse. Eso a ustedes nunca les va a dar, salvo que tuvieran alcalosis. ¿No ven? Ahí sí aprenderían cómo es el espasmo. Pero generalmente a un joven no. Y este dibujito es lo mismo que está ahí. Fíjense, ahí está el dibujito, más claro, agua. En una acidosis va a haber hipercalcia. Y ahí está la abdominal con los iones H. Como los iones H, o sea, los iones hidrógeno empiezan a ocupar los lugares, desplaza el calcio y va a haber aumento de calcio que se llama hipercalcia. En cambio, en una alcalosis, ¿qué va a haber? Hipocalcémico. ¿Por qué? Porque el calcio que estaba en el plasma empieza a acumularse y el ion hidrógeno desplazado. Entonces ya no hay mucho el que funciona, el que hace que una persona contraiga el músculo, es el calcio ionizado, el calcio libre, no el calcio que está unido a la hormona. Tiene que estar libre para unirse al músculo y producir contracción. En este caso, como tenemos menos calcio, entonces tenemos hipocalcemia y eso es lo que produce el hormigueo, la contracción carpopedal, todo.
por favor les voy a pedir, hay mucha gente que tiene interés, me preguntan, tratan de ser, lean fisiología. No me importa que lean farmacia, olvídense, no me interesa, ¿sabes? Dominen la periodostática, la osmodifusión, dominen eso, vean cómo entra, cómo saben por qué, vean eso, cómo se estimulan las hormonas, la hipotensión, qué hormonas, el aumento hormonal, qué hormonas, todo eso, ténganlo bien claro, les va a ayudar algo cuando van a usar para los fármacos. Hay gente que quiere ser médico en el primer semestre, no puede. Van a ser médicos en el internado cuando ya les falte nada para salir médicos. Ya, ¿te ha entendido esto? Ya, esto es lo que sucede en alteraciones ácido-base. Ahora fíjense, aquí tenemos los disturbios que hay, ¿no? Una acidosis metabólica, el bicarbonato está abajo, hay hiperventilación compensatoria y hay excreción renal de ion de hidrógeno y la absorción de bicarbonato. ¿Ven? En una alcalosis, el bicarbonato está alto, metabólico estamos hablando. En ese caso, hipoventila el cuerpo y a nivel de ion se puede secretar el exceso de bicarbonato. En una acidosis respiratoria, ¿qué hay? Aumento de CO2, ¿no? Bicarbonato a veces varía un poquito, puede el cuerpo tratar, pero no hay ninguna compensación. No hay, la única forma que nosotros manejamos. Ahora los respiradores son de uso, miren, ya en segundo nivel ya tienes respiradores. Cuando ustedes salgan, van a manejar respiradores hasta portátiles ahí. El paciente para llevarlo, le pone en su tubo o está con su tráqueo y portátil. Ustedes tienen que saber el aumento de frecuencia respiratoria, ¿qué produce? La disminución, ¿qué produce? ¿Cómo es una metabólica? ¿Cómo es una alcalosis respiratoria? Tienen que saber. No es mucho lo que piden. Ahí está una alcalosis respiratoria. Lo mismo está aquí, que está en su libro esto, fíjense. Acidosis, pH menor a 7.35, alcalosis arriba de 7.45, normal 7.35 a 7.45. Aquí están las alteraciones que hay. Todo tiene su explicación. Una acidosis metabólica, pH baja, ¿por qué? Porque disminuyó el bicarbonato. El CO2 baja. ¿Por qué baja? Porque hay hiperventilación compensatoria. No, eso es lo que es una acidosis. En una respiratoria, el pH baja también. Pero el CO2 va a subir y va a haber un aumento de presión. Esto ya saben, ya me la puse de volver a repetir, pero está en el libro y aquí está más explicado. Fíjense, esto es del libro, esto es del libro. Ustedes ven en Guyton y no hay cómo pelarlo. Esto sirve para la memoria. No tenemos un pH, el pH es menor, esto es signo menor, este signo es mayor. Si el pH es menor a 7.4, acidosis. Si el pH es mayor a 7.4, alcalosis. Pero no sabemos si es respiratorio o metabólico. Entonces, si es el bicarbonato menor a 24 es metabólico. Si el CO2 es mayor a 40 es respiratorio. Claro que esto lo pueden saber de memoria, pero yo les voy a preguntar ¿por qué? ¿Por qué es acidosis respiratoria? Aumento del CO2. ¿Y por qué es el aumento del CO2? Ya me tienen que decir. ¿Por qué es el aumento? Un aumento de CO2, ¿por qué sería? ¿Un aumento de CO2? Sí. Porque hay mucho bicarbonato. ¿Aumento de CO2? Sí, mucho bicarbonato, el CO2. Bajo bicarbonato. ¿Por Sí, qué mucho sería CO2. una acidosis respiratoria? Porque hay mucho CO2, entonces el pH baja. No, sí, el pH baja. Disminución Gracias. Ya, ahí nomás, más bien se pasa. Esto está entonces aquí en el libro, por favor, lean. Estamos avanzando, ya estamos llegando al final, porque potencial de acción son 3 clases también, una semana más, y damos el primer parcial. El primer parcial va a ser sencillo para el que ha estudiado, para el que ha entendido. Y el que no ha entendido se va a aplazar de otro.
porque todo va a ser ¿por qué? No hay memoria conmigo, no existe. Bueno, sí, por los datos, digamos, no, 7-4, pero tienen que haber entendido. Bien, atiendan por favor. Habiendo entendido esto, ¿quién lo ha entendido? ¿Alguien tiene duda? Ya, sigamos. Entonces, vamos a ver que tenemos en fisiología el principio de la electroneutralidad de Pauli. Este era un científico que ha demostrado que tanto en el líquido percelular como en el intracelular, el organismo tiende a neutralizar, a tener las mismas cargas positivas que negativas, a neutralizar. Sin embargo, nosotros tenemos un exceso de cargas positivas por fuera, que es lo que da la característica de carga de una célula por fuera en el líquido extracelular siempre positivo. Y en el interior tenemos igual electroneutralidad, pero un exceso de cargas negativas. Y entre ellas también se neutralizan positivo, negativo, positivo. Entonces está en un orden forzado, pero con equilibrio de electroneutralidad. ¿Ya? Entonces esto sucede. Ahora, esto siempre acontece, esto es natural, esto es fisiológico, esto es así. Sin embargo, nosotros midiendo los electrolitos vemos que hay un poco que no está medido. Porque nosotros contamos la cantidad de electrolitos positivos como negativos, tienen que ser iguales, porque eso es el principio, que tanto cargas positivas y negativas sean iguales. Entonces, si nosotros vemos, no son iguales, ¿no? Y ahí viene esto que llamamos el anión gap, anión no medido, anión, ¿por qué? Porque es una carga negativa, anión no medido, se llama anión gap, eso viene de los gringos, ¿no? Ahora fíjense, aquí tenemos, a ver, apagamos el servicio, ¿dónde está para que se vea? Apagámoslo, por favor. Aquí vemos, de este lado nomás, no, este es, fíjense, esto es un plasma sanguíneo. Tenemos sodio y potasio, cationes, ¿no ven? Sodio es el primer responsable de la osmolaridad. Y tenemos aniones que van a neutralizar estos cationes. Tenemos el bicarbonato que es negativo y el cloro. Sin embargo, sumando el bicarbonato y el cloro, no neutralizan a los cationes. Algo está pasando. Vemos que hay un anión que no está siendo medido. Y estos aniones son los que van a neutralizar a un ácido. Por eso vamos a ver que cuando hay mayor cantidad, este anión gap empieza a ser mayor de lo que debe ser, se debe a la presencia de ácidos. Entonces nosotros, fíjense, atiendan por favor, esto nos ayuda, fíjense. Aquí está más clarito. Sodio 140, en realidad sodio 144, ¿ya? No, pero en medicina van a ver que didácticamente, para que entiendan, aquí estamos redondeando. 140 de sodio, y no es el único catión, tenemos otros, ¿no? Pero con 140 para entender que es el primer, en este caso catión, y el cloro tenemos 103, aquí le hemos redondeado a 105, 103 a 106. El bicarbonato es 24, pero hay 25 también y se considera normal. Entonces tenemos sodio 140 y los aniones, en este caso, bicarbonato 25 más cloro 105, ¿cuánto va a ser? 130. Entonces sumen eso. Entonces tenemos aquí 140 y 130. Hay algo que está andando mal, porque el cuerpo está bien, es una persona sana, no hay ningún problema. Por el principio de Pauling, tendría que haber electroneutralidad, tendría que estar neutralizado. Entonces los fisiólogos han llegado a la conclusión de que hay un anión no medido, hay un anión que no podemos medir, y ese anión se llama anión gap. Ese anión es virtual, o sea, sabemos que hay, pero no exactamente no podemos decir qué anión está faltando. Ese anión es virtual. Entonces, si nosotros vemos en una persona normal, 140 de sodio tiene que ser neutralizado con 140. Aquí sumando solamente da 130. Entonces,
140 más 130, aumentamos 10 más, son 140. 140 ya estamos neutralizando completamente. Y ese anión que complementa para que sea electroneutral se llama anión gap. Anión gap, el anión no medido. La brecha aniónica también llama el libro. Brecha aniónica, anión gap, anión no medido, es lo mismo. ¿Y para qué nos sirve a nosotros como fisiólogos? ¿Para qué? Para poder saber a qué se debe nuestra acidosis metabólica. El anión GAP nos muestra si nuestra acidosis metabólica es de origen, de aumento, como hemos visto. Ahí vamos a volver atrás solamente para mostrarles. Vamos a volver atrás, un segundito, vamos a volver atrás, ¿ya? Al dibujito que les he mostrado de la acidosis. Aquí. Una acidosis metabólica puede ser por aumento de los hidrogeniones o por disminución del bicarbonato. Eso no se olvide. El tratamiento de un paciente, que no lo vamos a hacer ahora, pero estamos haciendo solamente fisiología, es diferente a una acidosis metabólica por aumento de hidrogeniones, que lo hace ácido, o por disminuir el bicarbonato, porque se ha quemado, o se ha perdido, perdón. El aumento, les recuerdo, fíjense aquí, los iones hidrógenos lo han quemado el bicarbonato, y eso ha reducido el pool normal, por eso es acidosis. Y aquí, cuando disminuimos el bicarbonato, estamos perdiendo, no porque se quema, sino porque se pierde bicarbonato. Aquí lo he puesto dos agujeros, como si que se chocearan el bicarbonato por intestino y riñones principales. Entonces, una acidosis metabólica puede ser por aumento de iones hidrógeno, que da acidosis, pero también por disminuir el bicarbonato, por pérdida. Y nosotros, como fisiólogos, sabemos que si no lo tapamos estos agujeros, va a seguir perdiéndose y la acidosis metabólica va a empeorar y puede morir el paciente. Tenemos que tapar. En cambio aquí, no. ¿Aquí qué vamos a tapar? Aquí lo que tenemos que es eliminar el origen de los iones hidrógeno. En el metabolismo celular está el origen. Ahí está formándose el iones hidrógeno. Tenemos que ir a operar generalmente cuando es agudo. Porque ¿dónde se produce el iones hidrógeno? En una peritonitis, en un tumor, en una leucemia. Bueno, no en este caso no es cirugía eso, pero en infecciones graves, ¿no? Abscesos, se produce aumento de iones hidrógeno y tenemos que ir a eliminar el origen. En cambio aquí tenemos que ir a tapar los agujeros porque eso nos está provocando. Aquí el bicarbonato no se ha quemado, se ha eliminado. Aquí el bicarbonato se ha quemado. Una cosa es acidosis por aumento de hidrogeniones y otra es acidosis por disminución, pérdida de bicarbonato. ¿Y quién nos dice cuál de estos estamos viendo? Es el anión GAP. El anión GAP nos indica, ¿es por pérdida o es por, es por disminución o pérdida o es por aumento de iones hidrógeno? Entonces ahora volvamos adelante, donde estábamos, por favor. Aquí. Entonces, esto estamos viendo. Entonces, fíjense, el anión GAP es el anión no medido en plasma. Es el que se requiere para tener una neutralidad, una electroneutralidad. Es virtual, solo lo calculamos por suma de los aniones, algo falta. Esto es una persona normal, no estamos hablando de una acidosis, de una persona, en usted. Les medimos sus aniones cationes y les falta un poquito. Vemos cuánto es y es 10. Así lo ha hecho Dios. 10 son los que no se puede medir y están ahí ocultitos, haciendo una neutralidad exacta que permita a una persona estar normal. Ahora, ese anión es de 8 a 16. Esto varía de libro a libro. Algunos libros le dan un poco menos, un poco más. Pero yo le estoy dando de 8 a 16 porque eso lo se utiliza en la clínica. Entonces, desde ahora empiezan a usar
Si es fisiológico, pero también se usa, pues 8,16 va a ser nuestro valor. Varía un poquito, en otros varía 18, ¿entiendes, no? Prefiero que nos quedemos con eso, ¿ya? Para el examen, para todo. ¿Te entendí? Ahora fíjense, aquí tenemos ya acidosis. ¿Qué es acidosis? Disminución del bicarbonato. Aquí es normal, anión GAP 10, bicarbonato 25, está todo normal. Ahí tenemos el efecto de neutralidad. Pero vemos que en este caso el bicarbonato ha disminuido a 15. Acidosis metabólica cuando el bicarbonato cae. ¿Por qué ha caído? Por dos causas. ¿Cuáles son las dos causas? ¿Cuál puede ser? Ahorita acabamos de ver. ¿Por qué? Aumento de iones de hidrógeno o eliminación o pérdida de bicarbonato. Esos son los dos cálculos más. Y eso sucede todo el tiempo en la clínica. Entonces, en este caso, este bicarbonato está bajo. Puede ser por aumento de iones de hidrógeno que se ha quemado, o puede ser por pérdida, no sabemos todavía. Cuando esto es por pérdida, el que suple esa pérdida es el cloro. El cloro, fíjense, es 105, y aquí el cloro está 115. ¿No? Ha suplido, porque igualito el anión GAP es 10. La pérdida de aniones, que en este caso es el bicarbonato, la pérdida lo ha suplido el cloro. Y aquí tenemos, sumando todo, 140 electrones neutrales. Entonces tenemos acidosis hiperclorémica con anión GAP normal. El anión GAP se ha mantenido. Y tenemos otro tipo de acidosis con anión GAP alto o elevado, porque aquí vemos que el ion cloro no ha compensado. ¿Entienden, no? En este caso, cuando así vemos un bicarbonato disminuido, vemos que el ion cloro ha compensado ese bicarbonato. ¿Por qué ese bicarbonato se ha perdido? Pero aquí el bicarbonato se ha quemado y vamos a ver que el anión GAP ha aumentado. En ese caso tenemos una acidosis con anión GAP alto. Y decimos, anión GAP alto, fíjense, ¿por qué? Porque 15 bicarbonatos es acidosis metabólica, pero en este caso el cloro no ha compensado, sigue 105. 15 más 105 es 120. Faltan 20 para que sea 140, porque el 140 es el sólido, tiene que compensar 140, entonces un anión GAP en este caso es 20. Entonces, un anión GAP aumentado nos habla de formación de iones de hidrógeno. Estos iones de hidrógeno están provocando que nuestro anión GAP esté elevado. ¿Qué significa el anión GAP? Que nuestra acidosis es por aumento de iones de hidrógeno. ¿Qué significa un anión GAP normal? Que nuestra acidosis se debe a pérdida de bicarbonato. En cambio, cuando hay anión GAP elevado, es por aumento de iones de hidrógeno. ¿Está entendido? Eso es vital, eso es fisiológico, eso es práctico. Y eso, aunque ustedes no lo crean, no me ponen en el examen. Tienen que ponerme, el paciente tiene esto y acidosis metabólica por aumento de iones de hidrógeno. ¿Qué quiere decir aumento de iones de hidrógeno? Que es metabólico. La célula está produciendo mucho ion de hidrógeno. ¿Cuándo lo produce? Cuando hay un tumor, cuando hay un cáncer, cuando hay un cáncer, la célula empieza a producir mayor cantidad de iones de hidrógeno con acidosis. Pero otra cosa es perder el bicarbonato como bicarbonato, no se quema. ¿No? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces, ahí está nuevamente el valor normal, 8 a 16. Obviamente que esto les voy a dar, hasta el miércoles lo van a tener en su, todo esto ácido base, aunque ya ustedes han avanzado ácido base, están viendo las minucias de ácido base, lo más sencillo para que puedan entender y hacer la práctica. Entonces aquí está nuevamente en un gap fundamental en el diagnóstico de acidosis metabólica. Tenemos dos tipos de acidosis metabólica, con anión GAP aumentado y con anión GAP normal.
El anión GAP normal nos da por pérdida de bicarbonato. El anión GAP aumentado por aumento en la producción de iones hidrógeno y por la disminución de presión de ácido. Eso lo tienen que saber. Ay, sí, yo les quiero memoria, pero tienen que saber por qué. Me van a hacer dibujos, pero mis dibujos sirven siempre y cuando me pongan esto significa, si no me ponen una calca de mi clase, eso pues cualquiera lo hace. Hasta don Roberto que estuviera ahí le doy, él saca y lo pone y eso aprendió algo. No, ustedes tienen que hacer por qué, me tienen que explicar por qué, como si yo fuera tuti y no entendiera nada. Una vez un chico me dijo, pero se sobreentiende. No sobreentiendo nada. No lo ponen, no sirve. Por favor, ya es la 50ª vez que les digo y les repito. Ya, entonces ahí está lo que significa. Ahora, una cosita más, por favor. El anión GAP es fundamental para el diagnóstico diferencial de acidosis metabólica, no de acidosis respiratoria. De acidosis metabólica, no de acidosis respiratoria. ¿Listo? Porque ahí se olvidan, y en acidosis respiratoria, porque anión GAP hay que calcular. Les voy a dar los datos de sodio, de bicarbonato. Ustedes tienen que sumar, restar y van a dar el resultado. Pero no me hagan eso en acidosis respiratoria, pues estamos hablando de metabólica, no de respiratoria. Esto está lo que les hablaba del principio de electroneutralidad, explicando el bicarbonato, se compensa con el cloro, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a aprender algo. Uy, ya estamos al final. Pero les voy a dar este adelante. Fíjense, ¿qué significa esto? Besito más y se van. En una acidosis hay aumento de iones hidrógeno. Y el ion hidrógeno tiene más afinidad con la albúmina también, pero también puede entrarse más fácilmente a la célula. Ese cuadrado es una célula. Y al entrarse el ion hidrógeno, que es positivo, va a empujar afuera los iones positivos, que es en este caso el potasio, que tiene más afinidad en la membrana para salir. Entonces entra el ion hidrógeno y saca un potasio. Entra otro ion hidrógeno y saca otro potasio. Cuanto más iones hidrógeno haya, va a haber mayor salida de potasio. ¿Entienden? Y esto vamos a ver mañana, pero aquí está el dibujito de esto. Cuanto más iones hidrógeno haya, entran a la célula y van a empujar ¿qué? El potasio. Entonces, una acidosis siempre va a tener hipercalemia. Siempre. Y no es posible que un médico no sepa que una acidosis viene con hipercalemia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el ion hidrógeno entra y lo desplaza. Les estoy dando un adelanto. Mañana vamos a seguir esto y mañana van a dominar. ¿Ya? Por el momento vamos a dejarlo aquí. Nos vemos mañana. Repasen, por favor. Y ojalá esta vez, porque está todo el mundo con 10, 15, se van a aplazar. El primer parcial se van a aplazar. Excepto los de 50 que pueden compensar con esta práctica. Si sacan 90, podría ser que lleguen. ¿Ya?